la primera semana donde se ponen conceptos básicos, la segunda semana donde hablamos propiamente de las células, su composición y su función, y la tercera semana donde nosotros hablamos principalmente de el tipo de transporte celular y molecular en general. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de biología, una de las primeras cosas que tenemos que hablar es sobre las células. Las células, tenemos dos tipos de células, eucariotas y procariotas. Claro, dentro de medicina nos encargamos principalmente de estudiar las células eucariotas. Sin embargo, como concepto básico, tampoco está de más que sepan procariota y eucariota, sus diferencias principales. Las células procariotas toman su nombre por su composición. Se llaman procariotas porque significan antes del núcleo, o fueron descubiertas o iniciaron su vida antes de que existiera un núcleo. O sea, sí y no. Las células procariotas no es que no tengan núcleo, tienen todo su material genético. Lo que no tienen es un núcleo delimitado. Este, So, una de las características principales entre una célula eucariota y procariota es la presencia de la membrana nuclear que delimita todo el material genético entre ambos. Entonces, como tal, es verdad, el libro dice no tiene núcleo, pero para que tengan un concepto un poquito más sólido, no tiene un núcleo definido, o sea, o delimitado. Tiene el material genético, pero no tienen las delimitaciones nucleares. ¿Ok? Por eso se dice que las células procariotas no tienen núcleo. Cuando nosotros hablamos de células eucariotas, hablamos principalmente de células con un núcleo delimitado en una porción, que lo conocemos como el núcleo celular. Y este núcleo a su vez tiene sus propias partes, que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Importantes, las definiciones. Cuando nosotros hablamos de microbiota, microbioma, tenemos que saber varios conceptos. Antes, para hablar de microbiota, tenemos que saber qué es la simbiosis, o básicamente también conocido como el mecanismo de convivencia, donde vamos a tener diferentes tipos de estructuras u organismos externos a nuestro cuerpo que conviven en armonía con nosotros. Un ejemplo sencillo es cuando nosotros hablamos de la microbiota intestinal. Los microorganismos que viven dentro de nuestro sistema gastrodigestivo básicamente van a ser organismos que ayudan a procesar y digerir de manera adecuada alimentos, ¿ok? Que a su vez se alimentan de esa comida que ingerimos, pero también nos ayuda a poder ingerir más tipos de comidas sin que nos hagan daño. ¿Ok? Hay muchos factores que pueden llegar a dañar la microbiota intestinal, como lo sería el uso de fármacos excesivos. El uso de fármacos orales excesivos hace que la microbiota intestinal se dañe. Estar expuesto a radioterapia o quimioterapia hace que en cierta parte las células de ciertos tractos y de nuestro cuerpo empiecen a morir junto con su microbiota. Otro tipo de forma en el que la microbiota pueda dejar de ser óptima sería el consumo de alimentos en pésimas condiciones o en condiciones inadecuadas. ¿Ok? Esos son tres factores importantes. Por otro lado, tenemos sobre el microbioma. A ver, como concepto básico, la microbiota son los organismos que conviven dentro de ti para que sobreviven a partir de lo que ingieres o de tu metabolismo. ¿Ok? Es decir, este es el sistema digestivo, digamos que estómago, gasas intestinales. Aquí tú vas a tener un poco de puntitos. Esos puntitos son la microbiota, ¿ok? Son microorganismos que conviven y que sobreviven a partir de tu metabolismo. Por otro lado, el microbioma es básicamente todo el material genético que pueden llegar a tener esas estructuras, es decir, estos microorganismos. Cada uno de estos microorganismos, si nosotros lo vemos detenidamente, podemos ver básicamente el ADN, ¿ok? O su material genético, el cual es lo que nosotros denominamos como microbioma, el material genético de cada uno de esos microorganismos en conjunto.
o sea, de una manera sencilla, es el material genético de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Microorganismos que conviven dentro de tu cuerpo, ¿ok? Ahora vamos con la teoría celular moderna. Existen dos tipos de teorías celulares. La teoría celular antigua, la cual te decía cierto tipo de parámetros y te daba diferentes tipos de estructuras o teorías que ya se comprobaron que no son ciertas, como por ejemplo que las células provienen de un corcho de una botella. Son cosas que ya se ha demostrado que no es verdad. Gracias a eso, a esa comprobación de teorías celulares, nació la teoría celular moderna, que es la teoría celular actual, la cual es vigente y ha sido corroborada. Dentro de estos postulados, chicos, esto es muy importante. Suelen preguntar bastante el tipo o los postulados. Te pueden cambiar una letra y ese postulado está mal. Entonces acuérdense muy bien de los postulados. El primer postulado es que todos los organismos están formados por células y se puede comprobar a partir de diferentes tipos de tomas de muestras. Por ejemplo, cuando tú te haces un raspado de piel y pones una placa, un portaobjetos, una lámina de cristal, caen todas esas células y lo puedes ver a partir de un microscopio fotoóptico. Y así tú puedes comprobar que tú, como ser vivo, estás completamente formado por células. El segundo postulado dice que las células provienen de otras células. Esto hace referencia al tipo de división celular y cómo podemos volver a formar tejidos dañados. Por ejemplo, cuando ustedes sufran una herida, esa herida lo que va a hacer es que va a empezar con diferentes tipos de procesos, dentro de las cuales eventualmente hay una división celular. Es decir, que para crear nuevo tejido tuvo que haber una célula posterior, el cual permitió que se dividiera y puedas crear nuevas células. Y es de ahí que se dice que las células provienen de otras células, a partir de las divisiones celulares, que son dos tipos, mitosis y meiosis. Cuando hablamos de mitosis, hablamos de la división celular de células somáticas, es decir, células que conforman los tejidos, tejidos como el tejido epitelial, el tejido conectivo, etc. Mientras que cuando nosotros hablamos de células, del otro tipo de células, que son las células sexuales, hablamos de un tipo de células específicos para crear vida, que son el espermatozoide y el ovocito, los cuales tienen un tipo de división conocido como meiosis. ¿Ok? La mitosis es para las células somáticas, la meiosis es para las células sexuales. Luego, dice que el material genético pasa de una generación a otra. Esto principalmente es corroborado a partir de la teoría endosimbiótica de los mitocondrias, donde se dice que las mitocondrias son pasadas a partir de tu madre. Tu madre fue o tuvo o heredó las mitocondrias de su madre y así consecutivamente hasta lo que es actualmente. O sea, desde la parte más posterior dentro de toda la familia o dentro de toda la línea materna hasta la parte actual que serías tú. De hecho, una cosa importante es que la teoría endosimbiótica te menciona cómo las mitocondrias de la nada aparecieron en el mundo y empezaron a hacer simbiosis dentro de tu cuerpo. Es decir, empezaron a convivir y a aportar para que tú puedas funcionar de manera adecuada. ¿Ok? Y por último dice que el metabolismo ocurre dentro de las células. Esto lo puedes ver dentro de las secreciones de diferentes tipos de compuestos, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, que es un desecho celular a partir de diferentes tipos de reacciones. ¿Ok? De manera sencilla, tienes que saber que hay cuatro postulados. Todos los organismos están formados por células, las células provienen de otras células, el material genético pasa de una generación a otra y el metabolismo ocurre en las células. Y esos son los cuatro tipos de postulados de teoría celular moderna. Y acuérdense bien de eso, porque hay docentes que suelen poner como que, el material genético nunca pasa de generación a otra generación. Solo le agregaron una palabra, pero esa palabra cambió todo el postulado. Entonces, eso sería falso. A veces te dice como que encierre la respuesta incorrecta y esa es la respuesta incorrecta. O que te dice, el metabolismo no ocurre en la célula, entonces eso es falso. So, tienen que sabérselo muy bien eso. Suelen preguntar bastante.
Otra cosa importante es el tamaño celular. Cuando nosotros hablamos del tamaño celular, tenemos que saber que hay células que pueden verse sin la necesidad de ningún tipo de objeto externo o con objetos externos, como lo serían el microscopio fotoóptico y el microscopio electrónico de barrido. ¿Ok? Las más importantes yo considero que son las que tú puedes ver a simple vista, es decir, no necesitas de ninguna herramienta. Esos son los que he visto que suelen preguntar más, porque el resto, microscopio fotoóptico y electrónico, puedes poner un montón de cosas que no están aquí, pero cuando hablas de diferentes tipos de células que no necesitas de un tipo de herramienta externa, es un poco más limitada la cantidad de células que puedes ver. Cosas importantes que puedes ver sin la necesidad de una herramienta externa, es decir, únicamente con el ojo, son fibras nerviosas o células nerviosas, cierto tipo de células nerviosas como el plexo braquial. A partir de una disección tú puedes revisarlo o verlo de manera sencilla. Otro tipo de células que tú puedes ver sin la necesidad de una herramienta externa son los músculos. Células musculares o miocitos los puedes revisar sin la presencia de un microscopio fotoóptico, por ejemplo. Otra cosa importante es el huevo de la gallina, de hecho, el cual es una de las células más grandes que existen. Otro tipo de células que puedes ver de manera sencilla son los huevos de rana. Eso es otro tipo de célula importante, ¿ok? Recuerden, células nerviosas, células musculares, huevo de la gallina y los huevos de rana. El tamaño, la verdad es que no considero tan importante, simplemente cuáles puedes ver con tal y cuáles puedes ver con tal. Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo no les quedó claro? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Quieren que vaya más despacio? ¿Quieren que repita algo? ¿O todo bien? Bueno, lo tomaré como que todo bien. Déjame revisar que vi un mensaje. Ok, todo bien. Chévere. Entonces continuamos. Ahora vamos con las organelas. Cuando nosotros hablamos de la presencia de la célula, déjame ver si tengo otra imagen más chévere. Cuando nosotros hablamos de las células están compuestas por varios tipos de estructuras. Primero, algo que nosotros conocemos como el citoesqueleto. Y después, la composición de estructuras principales, que son conocidos como las organelas o los organelos. ¿Ok? Célula. Uy, qué sueño. Bueno, no, esto no me gusta. Célula eucariota. Bueno, una cosa importante de las células eucariotas es que existe algo que es o que diferencia de las células procariotas y es que tienen una membrana nuclear. Esa membrana nuclear permite que la célula pueda llegar a retener todo el material genético en una porción. Vamos para acá. Acá. Hablemos del núcleo, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de las organelas, las clasificamos en membranosos y no membranosos, es decir, que tienen una membrana delimitante que permite o favorece a su acción, y los no membranosos que no tienen la membrana. ¿Ok? Estas son las clasificaciones. Membranosos son estos de aquí, no membranosos son los de acá. Es más fácil aprenderte los no membranosos porque esto termina siendo por descarte. Uno de los primeros que vamos a ver es el núcleo. Cuando nosotros hablamos del núcleo, el núcleo se encuentra ubicado en una porción celular. Dependiendo del tipo de morfología, es decir, el tipo de forma, el núcleo puede estar ubicado un poquito más arriba, más abajo o más centrado. Sin embargo, una de las características que comparten la mayoría de células nucleadas, es decir, que cuentan con núcleo, es que existe una predisposición similar. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que cuando ustedes vean una célula con núcleo, van a ver esta predisposición de las organelas. Es decir, tú vas a ver el núcleo posterior o al ladito del núcleo, vas a ver el retículo endoplasmático, sea rugoso o liso, o ambos.
Y posterior al retículo endoplasmático vamos a tener la presencia del aparato de Golgi. Estas tres organelas, cuando existe núcleo, van a estar completamente pegadas o unidas o unas próximas a la otra. ¿Por qué? Porque estas tres trabajan en conjunto. Ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿ok? Pero recuerden esto. Primero está el núcleo, luego el retículo endoplasmático rugoso y liso, y después el aparato de Golgi, por el tipo de trabajo que tiene. Ahora, vamos por acá. Cuando nosotros hablamos del núcleo, el núcleo, miren, este de aquí es una microscopía electrónica donde tú puedes ver la presencia de la delimitación del núcleo. Esta es la célula y todo esto que estoy marcando de verde es el núcleo. Este núcleo, como principal característica importante, es que tiene la presencia de todo esto disperso, que es conocido como el núcleo plasma. En el núcleo plasma no vamos a encontrar nada más que todo el material genético disperso, esparcido por todo el núcleo. ¿Ok? Y esto es importante porque el material genético es básicamente el lugar donde tú encuentras todas las instrucciones para poder crear proteínas. Eso es súper importante, chicos, que encuentras en el material genético del núcleo todo las instrucciones para poder crear proteínas. Ahora, este núcleo tiene un segmento un poquito más compacto en la porción central, que se conoce como nucleolo. Este segmento más compacto y más central es básicamente el núcleo del núcleo, el lugar principal donde ocurre el ensamblamiento de los ribosomas. Los ribosomas son otro tipo de organela importante que tiene como finalidad la producción de proteínas, que se clasifica en dos porciones. Más o menos se ve como el que estoy dibujando acá arriba. ¿Ok? ¿Dónde se ensamblan estos ribosomas? En el nucleolo. Y después de esto salen del núcleo para poder ir con el resto de organelas y para poder crear, obtener su función de crear proteínas. ¿Ok? Una característica importante es que cuando nosotros hablamos del núcleo, está delimitado por una membrana nuclear. Y esa membrana nuclear tiene algo que son conocidos como los poros nucleares, que si se dan cuenta se ven como pequeños agujeros o hoyuelos en la superficie de la membrana nuclear. Esto básicamente es un punto de intercomunicación entre el medio externo y el medio interno. Es decir, déjame buscar otro color, la porción interna del núcleo con la porción externa. A partir de esos poros nucleares es que va a poder salir todo el ARN mensajero con las instrucciones, con el ADN ya leído para poder crear más proteínas. ¿Ok? De manera sencilla, los poros nucleares son el punto que comunica la parte externa del núcleo con la parte interna del núcleo. Es decir, es como esa garita que permite que ingresen y salgan estructuras o diferentes tipos de cosas que favorecen a tu cuerpo. ¿Ok? En el núcleo plasma encontramos la cromatina. La cromatina no es nada más que el material genético unido a proteínas, disperso alrededor de todo el núcleo. Cuando nosotros hablamos de la cromatina, si les preguntan qué es la cromatina es ADN unido a proteínas. Y esas proteínas son conocidas como las histonas. ¿Ok? Déjenme ver si les pongo una fotito. Cromatina. Imagen. Miren, la cromatina no es nada más que la presencia del ADN. Miren cómo el ADN eventualmente se encuentra en las proteínas. Esas proteínas son proteínas fijadoras que permiten que el ADN se empiece a enrollar. Y ese enrollamiento del ADN junto a las proteínas que son las histonas forman la cromatina. ¿Qué es la cromatina? No es nada más que la presencia de ADN más proteínas fijadoras conocidas como histonas. ¿Ok? Así de simple. Es básicamente todo el material genético disperso dentro del núcleo. Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo bien? ¿O continuamos con el siguiente organelo? Organelo. ¿Todo bien? Ok. ¿Por qué les mencionaba que el núcleo tiene correlación o en una célula eucariota nucleada, es decir, que cuenta con la presencia del núcleo? Vamos a tener esta predisposición del núcleo, retículo endoplasmático rugoso y liso y el aparato de Golgi
Porque en el núcleo, específicamente en el nucleolo, hay el ensamblamiento de los ribosomas. Ese ensamblamiento de los ribosomas hace que eventualmente salga. Al salir, esos ribosomas van a viajar al lugar más próximo. En este caso es el retículo endoplasmático. ¿Qué porción del retículo endoplasmático? La porción rugosa del retículo endoplasmático. Por eso se llama retículo endoplasmático rugoso, por la presencia de ribosomas que se pegan a la pared del retículo endoplasmático. ¿Ok? Si te das cuenta, hay una porción que es la de la izquierda, donde tú puedes ver la presencia de estos puntitos. Estos puntitos es la ejemplificación de los ribosomas adheridos propiamente a las cisternas del retículo endoplasmático. Ahora, gracias a eso podemos intuir qué hace el retículo endoplasmático rugoso. Básicamente, una de las principales funciones del retículo endoplasmático rugoso es la producción de proteínas. Esas proteínas van a viajar próximamente a otro lado que ya les voy a mencionar. Pero a grosso modo, el retículo endoplasmático rugoso principalmente tiene la función de crear proteínas. ¿Ok? Luego, al ladito, vemos una porción que no tiene puntitos. Esa porción que no tiene puntitos es conocido como el retículo endoplasmático liso. Miren hacia acá. Ese retículo endoplasmático liso va a ser súper importante porque al no tener ribosomas significa que no va a crear proteínas, sino que va a tener otro tipo de funciones. ¿Qué tipo de funciones puede tener el retículo endoplasmático liso? Va a generar diferentes tipos de organelas. Bueno, no diferentes. Una en particular que son los peroxisomas. Dicho de otra forma, el retículo endoplasmático liso se encarga de la desintoxicación de tu cuerpo gracias a los peroxisomas, que ya les voy a nombrar un poquito más adelante. ¿Ok? Eh, Otro tipo de funciones especializadas del retículo endoplasmático liso es la síntesis de hormonas sexuales, como la dehidrotestosterona o la dehidroepiandrosterona o el estradiol. Otro tipo de cosas importantes es el almacenamiento de calcio. El retículo endoplasmático liso, dentro de células como las células musculares que necesitan calcio para la contracción muscular, toman otro tipo de nombres. Ese otro tipo de nombres es el retículo sarcoplásmico, que no es nada más que el retículo endoplasmático, específicamente la porción lisa, que se encarga de almacenar calcio. Entonces, funciones del retículo endoplasmático liso: desintoxicación, síntesis o ayuda a la formación de hormonas esteroides, almacenamiento de calcio. Esas son las tres principales funciones del retículo endoplasmático liso. Eh, Ahora vamos con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene la presencia de un acúmulo de láminas. Estas láminas son súper importantes porque tienen un nombre. Cada una de estas láminas toma el nombre de los dictiosomas. Estos dictiosomas van a superponerse y esa superposición va a formar lo que sería el aparato de Golgi como tal. Ese aparato de Golgi es importante porque tiene dos caras. Déjenme buscarlo. Espera. Tiene una cara cis y una cara trans. Cada una de esas caras va a ser importante por el tipo de correlación que tiene. Una cara va a tener correlación con el retículo endoplasmático rugoso y la otra cara va a tener correlación con la membrana celular. ¿Por qué es importante eso? Porque a partir del retículo endoplasmático rugoso se generan las proteínas y esas proteínas viajan al aparato de Golgi. Y ese aparato de Golgi va a encapsular, agregar fosfolípidos de diferentes tipos de cosas importantes y esto, a su vez, va a favorecer a que todo este encapsulamiento de proteínas se conviertan en las vesículas de Golgi. Y dependiendo de lo que el cuerpo necesite y el tipo de proteínas que tenga, estas vesículas de Golgi se convierten o en lisosomas o en vesículas secretoras. Los lisosomas son principalmente el tipo de estructura que se queda dentro de la célula y que tiene funciones principalmente de degradar, mientras que las vesículas secretoras son las proteínas y enzimas esenciales que salen de tu cuerpo. Por ejemplo, las lágrimas. Cuando tú empiezas a llorar, son vesículas secretoras propiamente del aparato de Golgi que viajan hacia los conductos lagrimales y que favorecen a la salida de ese líquido. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante todo eso?
por el tipo de función. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Da origen a las vesículas de Golgi, que pueden ser lisosomas o que pueden ser vesículas secretoras. Ahora, hasta ahí chicos, ¿todo entendido? ¿Alguna duda, consulta para hablar de peroxisomas, lisosomas y ribosomas antes de que pase al siguiente tema? Pero hasta ahí chicos, ¿todo bien? ¿Una duda, consulta? ¿No? Ok, entonces continuamos. Ay, me siento cansado. Ya. Primero vamos con los ribosomas. Los ribosomas tienen dos tipos de subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña. Ay, no. Bueno, voy a hacerlo en un dibujito. Acá. La subunidad grande se encarga de la formación de enlaces, bueno, la formación de enlaces. Y esos enlaces van a favorecer a la unión de aminoácidos para crear proteínas, mientras que la subunidad pequeña se va a encargar de leer el ARN mensajero. A ver, primero, los ribosomas tienen dos cosas, subunidad grande y subunidad pequeña. La subunidad grande va a ser la de acá que le pongo la G y la de abajo va a ser la subunidad pequeña. Esto de azulito que ustedes ven ahí es conocido como el ARN mensajero, ¿ok? Ahora, ese ARN mensajero va a ser leído por los ribosomas. Entonces, hay un ensamblamiento o una unión del ARN con los ribosomas y empieza la subunidad pequeña a leer el ARN. ¿Por qué? El ARN mensajero cuenta con la presencia de instrucciones. ¿Instrucciones para qué? Para la formación de proteínas. ¿Qué es una proteína? Una proteína no es nada más que una acumulación de aminoácidos. Mírenlo como que una proteína es una acumulación de varios tipos de bolitas. Y esas bolitas no van a funcionar por sí solas. Es decir, el ARN mensajero busca cierto tipo de bolitas específicas para crear otra cosa más importante, ¿ok? U otra cosa que tenga otro tipo de función. ¿Qué hace la subunidad pequeña? Empieza a leer el ARN mensajero, ¿ok? Mientras que la subunidad grande va a albergar o va a traer, bueno, no va a traer, le van a llegar aminoácidos, los cuales los voy a amplificar como bolitas, ¿ok? Sin embargo, si tú pones y coges, por ejemplo, dos balones de fútbol y los pones súper inflados, así, bien inflados, los pones uno encima de otro, ¿qué va a pasar? Medio se mueven un poquito, se van a caer. ¿Qué se necesita para que esos balones puedan eh, mantenerse fijos y no importa cuánto se muevan, no se van a despegar y van a poder continuar unidos? La presencia de algo externo que los ayude a fijar. Puede ser pegamento, puede ser cinta, puede ser silicona, etcétera. ¿Ok? Entonces, basado en esa analogía, la subunidad grande del ribosoma se encarga de generar enlaces peptídicos. Esos enlaces peptídicos, que los voy a poner de rojo, son enlaces que permiten la fijación de esas bolitas. ¿Qué son las bolitas? Son aminoácidos. Y un conjunto de aminoácidos forma proteínas. Entonces, el, la subunidad grande del ribosoma se encarga de la formación de enlaces peptídicos que permiten fijar cada uno de estos aminoácidos para generar un tipo de proteína en específico. Entonces, la función principal de la subunidad grande del ribosoma es la de formar enlaces peptídicos para crear proteínas adecuadas. La subunidad pequeña se encarga de leer el ARN mensajero. ¿Sí? ¿Todo entendido hasta ahí, chicos? Eso también es súper importante. Suelen preguntar bastante. El retico, ¿qué tipo de hormonas produce? Principalmente hormonas sexuales, como la DHT, que es la dihidrotestosterona, la dehidroepiandrosterona, el estradiol. O sea, no les van a preguntar eso porque su libro no lo dice tan específicamente. Eso lo van a ver un poquito más adelante. Simplemente quédense como que el retículo endoplasmático liso se encarga de crear o favorece la síntesis de hormonas sexuales, nada más. COP1, COP2, clatrina, sí, ya les explico.
Básicamente, ahí tú hablas de diferentes tipos de proteínas especializadas, pero eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Pero sí, sí lo voy a tocar. De momento, chicos, con lo de los ribosomas, ¿todo entendido? ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo bien? Ok, entonces continuamos. Vamos con el aparato de Golgi, con la formación del aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Que de hecho aquí hay una cuadrito comparativo, que esto a veces suelen preguntar también. Cuando hablamos de los lisosomas, acá arriba, estos lisosomas son principalmente un tipo de organela que se encarga o que es conocido como el estómago de las células. ¿Por qué es conocido como el estómago de las células? Por el tipo de secreción que tiene. Ese tipo de secreción son principalmente la presencia de enzimas digestivas. Esas enzimas digestivas permiten degradar diferentes tipos de agentes externos que favorecen a diferentes tipos de funciones dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo la protección de agentes patógenos o la degradación de superficies celulares o superficie de tejidos, como lo sería el tejido óseo. El tejido óseo, hay una secreción ácida por parte de un tipo de célula que son conocidos como los osteoclastos, y esa secreción hace que la superficie del hueso se degrade. Al degradarse, suelta sus concentraciones, que es calcio. Entonces, así sube la concentración de calcio en tu cuerpo. En resumidas cuentas, los lisosomas son organelas que se encargan de tener una secreción ácida que te favorece a la protección del cuerpo o a la degradación de tejidos. ¿Ok? Estos lisosomas tienen datos importantes como lo sería la presencia de su función. Los lisosomas actúan dentro de una función o dentro de un pH parecido al 5, un pH de 5 aproximadamente. ¿Qué pasa? Los lisosomas cuando eventualmente sufren un proceso de muerte irregular, o sea, se mueren los lisosomas, se destruyen por cualquier A o B motivo, esos lisosomas hacen que la célula adquiera un pH mayor. Es decir, si un lisosoma por cualquier motivo explota o se daña de la nada, el pH de la célula sube a 7, lo que hace que los lisosomas no puedan actuar de manera adecuada y el resto de organelas tampoco, lo que favorece a que la célula se quede como en pausa y ya no sea funcional. ¿Ok? Esa es una de las características de los lisosomas. Otra cosa son los peroxisomas. Primero, la diferencia principal entre lisosomas y peroxisomas es su lugar de producción. Los lisosomas vienen del aparato de Golgi. Recuerden que el aparato de Golgi son acumulaciones de dictiosomas que eh, retienen o que reciben proteínas del retículo endoplasmático rugoso, las cuales encapsulan y convierten en vesículas de Golgi, que cuando son endógenas, o sea, dentro de tu cuerpo, se convierten en lisosomas. Entonces, el lugar de producción de los lisosomas es el aparato de Golgi, ¿ok? Mientras que los peroxisomas son del retículo endoplasmático. ¿Qué parte del retículo endoplasmático? Específicamente el retículo endoplasmático liso. Ahora, cuando hablamos de los peroxisomas se encargan de detener un tipo de secreción metabólica que es el peróxido de hidrógeno. ¿Ok? ¿Qué tienen los lisosomas? Los lisosomas principalmente tienen una enzima súper importante que es la catalasa. Esa enzima catalasa favorece a que el peróxido de hidrógeno se separe en diferentes tipos de moléculas. Miren, la composición molecular, o la composición química del peróxido de hidrógeno es H2O2. Entonces, vienen los peroxisomas. Para empezar, el peróxido de hidrógeno es un desecho metabólico que favorece la oxidación. Entonces, si tú tienes un exceso de peróxido de hidrógeno, lo que va a pasar es que van a empezar reacciones oxidativas en tu cuerpo, lo que a grandes rasgos favorece que te mueras. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo tiene estos peroxisomas y estos peroxisomas vienen y secretan una enzima que es la catalasa. Entonces, esta catalasa frena la cadena de oxigenación para que no te mueras y convierte ese peróxido de hidrógeno en dos moléculas principales, una molécula de agua y otra molécula de oxígeno. ¿Ok? Es decir, que de manera individual, el agua y el oxígeno no favorecen a ningún tipo de daño dentro de nuestro cuerpo, pero que si se unen y se convierten en peróxido de hidrógeno,
Entonces empiezan reacciones oxidativas que eventualmente nos matan, ¿ok? ¿Para qué nos sirven los lisosomas? Para diferentes tipos de protección del cuerpo y degradación de tejidos. ¿Para qué nos sirven los peroxisomas? Para mantener a raya el peróxido de hidrógeno, que es un desecho metabólico que siempre vas a tener dentro de tu cuerpo, ¿ok? Básicamente, o visto desde otro punto, los peroxisomas se encargan de la desintoxicación, ¿ok? Hasta ahí, chicos, ¿entendido con lisosomas y peroxisomas? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Uy, antes de hablar del resto de estructuras, una cosa, Dios mío, se me quedó. Una cosa importante que tienen que saber son datos extra. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del aparato de Golgi, el aparato de Golgi, perdón, ¿qué hablo? De los ribosomas. Los ribosomas tienden a ser destruidos por diferentes tipos de fármacos. Fármacos como las tetraciclinas van a favorecer a la destrucción de los ribosomas. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no se creen nuevos tipos de proteínas. Normalmente cuando hablamos de un tipo de agente patógeno que ingresó a tu cuerpo. ¿Sí? Ahora, una cosa importante cuando hablaba de procesos metabólicos son las mitocondrias. Las mitocondrias en su libro es un párrafo súper chiquito que realmente se resume en varias porciones. Esas mitocondrias van a ser súper importantes para la producción de la energía. ¿Cuál es la energía? El ATP. A grosso modo, o si les llegan a preguntar las mitocondrias, esas mitocondrias van a tener dos porciones. Uno, su membrana, obviamente, o su delimitación, que son las crestas mitocondriales, que básicamente son como las paredes de las mitocondrias, dentro de las cuales vas a tener la presencia de los ribosomas mitocondriales. Y aparte, tenemos la matriz. ¿Qué es la matriz? La matriz es el espacio que existe entre una cresta y otra cresta, donde tú vas a encontrar algo que es el ADN mitocondrial. Si les llegan a preguntar cuál es la única estructura, la única organela que cuenta con su propio tipo de material genético es o son las mitocondrias, que tienen ADN mitocondrial, que se conoce como ADN M o ARN M, M de mitocondria, ¿ok? Entonces son ADN mitocondrial y ARN mitocondrial. ¿Para qué? Para la formación de diferentes tipos de sustratos, como en este caso sería el ATP, que es el ATP, una de las cosas principales para la energía, ¿ok? Para la función de tu cuerpo, ¿ok? Ahora, o sea, según vi, no hay tanta información sobre las mitocondrias en su libro, entonces tampoco los voy a sobrecargar. Lo importante de las mitocondrias tienen matrices y crestas. Las crestas conforman básicamente las paredes donde se unen los ribosomas mitocondriales y la matriz es el lugar principal donde tú vas a tener la presencia del material genético externo, ¿sí? Ese material genético es material genético propio de la mitocondria, que es conocido básicamente como ADN mitocondrial y ARN mitocondrial, ¿sí? Otra característica importante, mm, creo que nada más de momento. Del aparato de Golgi, no les había mencionado las caras, creo que se me pasó eso. Por eso estaba buscando la imagen, no me acordé. A ver, ay, Dios mío. Bueno, este esquema es el mismo que tenía. lol. Bueno, el aparato de Golgi es un conjunto de dictiosomas y estos dictiosomas forman el aparato de Golgi como tal, que hacia la porción posterior tienen correlación con el retículo endoplasmático. Ok, el retículo endoplasmático
genera o secreta proteínas y esas proteínas viajan a partir de vesículas transitorias o de movimiento que llevan desde el retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi. Aquí lo que vamos a tener es que reciben todas esas proteínas a partir de una cara, que es la cara cis. Esa cara cis, si les preguntan, tiene correlación con el retículo endoplasmático y recibe las vesículas propiamente del retículo endoplasmático rugoso. Mientras que por otro lado tenemos la cara trans. La cara trans básicamente favorece a que todas esas proteínas que vinieron del retículo endoplasmático, al ser encapsuladas, se conviertan o salgan hacia la membrana basal. Es por eso que la cara trans tiene correlación con la membrana basal y la cara cis tiene correlación con el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Eh, Creo que no se me pasa nada. Ahora vamos a hablar sobre el citoesqueleto. ¿Ok? Una de las cosas en medicina importantes es que cuando nosotros hablamos de palabras podemos saber su significado en base a su nombre. O sea, simplemente con desglosar su nombre podemos saber de qué o a qué nos referimos. Cuando hablamos de cito, hablamos de célula. Y cuando hablamos de esqueleto, hablamos de la base o estructura de algo. Entonces, citoesqueleto es la estructura o la base de las células, la cual permite dar la morfología propiamente de este. Permite que sea una célula cúbica, sea una célula plana, sea una célula cilíndrica, etc. ¿Ok? Este citoesqueleto tiene principalmente de componentes proteínas y esas proteínas van a tener varios tipos de composiciones o varios tipos de clasificaciones. Esas proteínas son principalmente microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Cada uno de estos tiene otro tipo de nombres en base al tipo de proteína que es. Por ejemplo, cuando yo les hablo de microfilamentos, también son conocidos como filamentos de actina. Cuando hablamos de los microtúbulos, son también conocidos como filamentos gruesos o filamentos de tubulina. Cuando hablamos de filamentos intermedios, son también conocidos como filamentos de queratina, por el tipo de proteínas que tienen. Por lo tanto, gracias a eso podemos saber la proteína simplemente por descarte. Los microfilamentos o filamentos de actina están compuestos por la proteína actina. Los filamentos intermedios están compuestos principalmente por la proteína queratina. Y los microtúbulos están compuestos principalmente por la tubulina. Esa tubulina van a conformar diferentes tipos de anillos que ya les voy a mencionar. Ay. Ahora, una de las características de los microfilamentos es que son los filamentos más pequeños que existen dentro del citoesqueleto. Estos filamentos más pequeños tienen la punción en base a cómo se agrupan. Estos microfilamentos se pueden agrupar hacia una superficie celular formando microvellosidades, proyecciones celulares, o pueden conformarse dentro de células especializadas como los miocitos, es decir, células musculares, que favorecen a la contracción muscular. Por otro lado, tenemos los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios toman su nombre porque están intermedio de las estructuras. Permiten la fijación de estructuras hacia una membrana basal o hacia un lugar en específico. Básicamente, estos filamentos intermedios favorecen a que cierto tipo de organelas se mantengan en su posición y no se muevan. ¿Para qué? Principalmente para que puedan tener correlación con su función. Por ejemplo, como les mencionaba, las células con núcleo van a ser núcleo, retículo endoplasmático y aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque trabajan en conjunto. Si está el núcleo, luego está el aparato de Golgi y luego está el retículo endoplasmático, va a ser más complicado que puedan tener su tipo de función. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Si les preguntan para qué sirven los filamentos intermedios, sirven para la fijación de diferentes tipos de estructuras. ¿A qué? A las membranas basales o a otro tipo de células. Ok, son principalmente uniones de anclaje. Y por último tenemos los microtúbulos. Los microtúbulos o filamentos gruesos son el tipo de microfilamentos o el tipo de citoesqueleto más grande, el cual permite o tiene como función principal
la estructura en base a cómo se, bueno, la verdad es que depende de cómo se agrupen. Si son microtúbulos que se agrupan en pares, van a ser microtúbulos que van a permitir, ¿qué cosa? La formación de la estructura o el axonema celular. Pero si nosotros hablamos de microtúbulos que se agrupan en formas impares, van a ser microtúbulos que favorecen a una división celular. ¿Ok? Ya les voy a explicar esto de aquí un poquito más adelante. Ahora, estos microtúbulos se conforman por tubulina. 13 tubulinas conforman una argolla del microtúbulo. Entonces, varias argollas conforman el microtúbulo. ¿Ok? Si les preguntan con cuántas tubulinas o con cuántas proteínas de tubulina crean una argolla de un microtúbulo, van a decir básicamente 13 tubulinas, ¿ok? Y esas 13 tubulinas van a seguir para formar el resto de argollas o el resto de anillos para que eventualmente se creen los microtúbulos, ¿ok? Estos microtúbulos van a ser importantes para varias cosas, ¿ok? Bueno, lo tengo por aquí. Cuando nosotros hablamos de los microtúbulos, hablamos del axonema. El axonema celular son básicamente la conformación de la estructura del citoesqueleto basada en los microtúbulos en base a su correlación. Para eso tenemos que hablar de cilios y flagelos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de cilios, la composición principal dependiendo si es un cilio móvil o un cilio inmóvil, ¿ok? Cuando hablamos de cilios móviles y cilios no móviles, tenemos que ver la estructura. Miren, no sé si se dan cuenta en esta estructura de aquí que acabo de marcar con un circulito, la estructura o el axonema, cuando les hablo de axonema, hablo de la conformación de los microtúbulos. Si tú te das cuenta, en el axonema tenemos estas estructuras aquí o estos circulitos. Si yo cuento los circulitos, en la parte periférica voy a tener 9, ¿ok? Y en la parte central voy a tener la presencia de dos puentes centrales. Por lo tanto, si yo hablo del axonema en base a los microtúbulos, el axonema de un cilio móvil en este caso va a ser de 9 más 2, es decir, 9 microtúbulos periféricos y 2 microtúbulos centrales. A eso me refiero con el axonema, la cantidad de microtúbulos que lo conforman de manera periférica y de manera central. El primer número son la parte periférica o externa y los otros números son la parte central. Cuando yo hablo de cilios móviles, hablo de cilios que tienen diferentes tipos de funciones o movimientos, mientras que cuando hablo de cilios no móviles, hablo de cilios que tienen antes que una función relacionada al movimiento, obviamente, tienen más que nada correlación con funciones sensitivas o sensoriales, ¿ok? Los cilios móviles principalmente están compuestos o van a ser encontrados en lugares donde necesitan transporte de estructura, como serían las vías respiratorias, las trompas de falopio y diferentes tipos de cavidades cerebrales, ¿ok? Dentro del cerebro. ¿Por qué es importante esto? Por el tipo de movimiento que tiene. Los cilios tienen algo que se conoce como golpe de fuerza y recuperación. Es decir, golpe de fuerza, que es un golpe hacia adelante, y recuperación, que es un golpe hacia atrás, como en forma de látigo. Y eso es importante porque lo va a diferenciar de los flagelos. ¿Ok? Déjenme por aquí. Movimiento ciliar. Ok, cuando hablamos de cilios móviles, tienen un axonema de 9 más 2 y ese axonema favorece al movimiento. Miren, esto es lo que les mencionaba. Un cilio móvil tiene la presencia de un tipo de movimiento hacia adelante y hacia atrás, en forma de látigo. Ok, a eso se le denomina como un movimiento de golpe hacia adelante y recuperación, que es hacia atrás. Ok, que en comparación con los flagelos tienen un movimiento ondulatorio. Ok, esto también les voy a hablar un poquito más adelante. Pero los cilios móviles tienen un tipo de movimiento de golpe y recuperación o en forma de látigo, mientras que los flagelos en forma ondulatoria para su movimiento. ¿Por qué les decía que los cilios móviles se encuentran en lugares que necesitan movimiento? Porque se encargan de movilizar estructuras externas, por ejemplo en las vías respiratorias. Cuando tú hablas de las vías respiratorias, dentro de las vías respiratorias hay moco, ¿ok? Hay la secreción de moco. Ese moco se encarga de atrapar todas esas partículas propiamente, todas esas partículas
propiamente externas, patógenas, como partículas de polvo, como agentes patógenos. Entonces, el moco retiene todas esas partículas y lo que hacen los cilios es hacer este tipo de golpe para poder movilizar el moco que ya está contaminado. Miren aquí cómo están las cilias y estas cilias y hacia la parte superior tienen el moco. Entonces, ¿qué hacen? Un golpe en forma de látigo, hacia adelante y hacia atrás. ¿Para qué? Para movilizar todo ese moco que tiene agentes patógenos o agentes externos hacia la vía de salida, para que no se, para que no se acumulen y no se lleguen a proliferar las bacterias y así puedas tener un funcionamiento adecuado. ¿Ok? Em, por otro lado, tenemos los flagelos, o bueno, los cilios no móviles. Los cilios no móviles son cilios sensoriales que permiten, obviamente, la función sensorial. El axonema de un cilio no móvil es de 9 más 0, es decir, va a tener, miren acá, 9 microtúbulos periféricos o 9 grupos de microtúbulos periféricos y 0 grupos centrales. Recuerden, el primer número es correspondiente al número de cilios, perdón, de microtúbulos periféricos y el segundo a centrales. En cambio acá, miren cómo tenemos la presencia de 9 grupos periféricos y 2 centrales. Este es un cilio móvil, mientras que el de acá es un cilio no móvil. Por otro lado tenemos los flagelos. Flagelos, como el espermatozoide, o sea, como la cola del espermatozoide, son lugares o porciones del espermatozoide que tienen movimientos únicos. Si les llegan a preguntar cuál es el único flagelo del cuerpo que tiene la presencia de un movimiento funcional, va a ser la cola del espermatozoide. ¿Ok? Hay otro tipo de flagelos que son funcionales, como los flagelos de las bacterias, que es verdad, son funcionales, pero no son propiamente del cuerpo. El único flagelo propiamente del cuerpo completamente funcional va a ser la cola del espermatozoide. ¿Ok? ¿Qué tipo de movimientos tienen los flagelos? De manera ondulatoria, lo cual favorece a que haya, perdón, ahora sí, lo que favorece a que haya un movimiento adecuado. ¿Ok? Si un espermatozoide no puede tener un movimiento ondulatorio, se considera como que es un espermatozoide no viable. Es decir, no se puede usar para la fecundación adecuada. Eh, Síndrome de Cartagena, ya hablé. Ahora vamos a hablar sobre la membrana plasmática. ¿Ok? La membrana plasmática, bueno, antes de eso, ¿todo han tenido hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, consulta? ¿O no les quedó claro? ¿Todo bien? Los filamentos, sí, filamentos. Los filamentos te refieres a microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, por si acaso. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros hablamos del citoesqueleto, mira esto de acá. El citoesqueleto tiene como que varios tipos de cosas importantes. Esas cosas importantes, si te das cuenta, tienen varios tipos de colores. Y esos colores son como rayitas. Mira aquí adentro. Estas rayitas que son amarillas, estos circulitos y estas porciones intermedias entre célula y célula. Cada uno de esos son el citoesqueleto. Son microfilamentos, filamentos intermedios o microtúbulos que se encargan de darle la forma y la función a la célula. Ahora, si te das cuenta, hay una red amarilla. Esa red amarilla son los filamentos de actina o microfilamentos, los cuales tienen varios tipos de funciones. Entre esas funciones está la estructura, obviamente, de la célula, por eso se llama citoesqueleto. Otro tipo de funciones que tiene es dar proyecciones. Esas proyecciones de microfilamentos van a favorecer un aumento de la superficie celular, ¿ok? Para poder reabsorber cosas o para el movimiento de diferentes tipos de estructuras externas. Otra cosa importante que bueno, no me acuerdo si lo mencioné, pero es que los microfilamentos, cuando están en las células musculares, en vez de servir para aumentar la superficie o solo para dar la forma de la célula, también sirven como puentes de conexión para la contracción muscular, donde tú tienes ahí los filamentos de actina y miosina,
los cuales los filamentos de actina son microfilamentos que favorecen a la unión de diferentes tipos de cadenas de contracción muscular, los cuales te llevan eventualmente a la contracción muscular. Entonces, los microfilamentos, dependiendo del tipo de células, tienen diferentes tipos de funciones. Entre esas funciones, dar estructura y soporte a la célula, permitir un aumento de la superficie celular e incluso favorecer a las contracciones musculares. ¿Ok? Esos son los filamentos, los microfilamentos o filamentos de actina, que son los más pequeños que existen dentro del citoesqueleto. Luego tenemos los filamentos intermedios, como acá, mira, que son filamentos de unión, que están compuestos principalmente por queratina y que favorecen a que las células se unan. Si te das cuenta, aquí hay una célula, acá hay otra célula. Intermedio hay los filamentos intermedios, ¿ok? Que estos filamentos intermedios los puedes conocer como desmosomas, hemidesmosomas, en base a su correlación. Por ejemplo, cuando hablamos de hemidesmosomas, son la unión de la porción inferior o basal de la célula con la porción superior. Mientras que cuando hablamos de desmosomas son puentes de conexión entre célula y célula. Pero eso lo van a ver en micro, en morfofisiología, semana 3 me parece. ¿Ok? Aquí en biología solo tienen que saber que los filamentos intermedios están compuestos por queratina y que principalmente sirven para fijar estructuras. Una estructura con otra estructura o una estructura con la membrana basal. Y están compuestos por queratina, eso es importante. Y los microtúbulos, mira cómo acá son el tipo de filamento más grueso, más grande, que abarca gran parte de la célula. Estos microtúbulos o filamentos gruesos son los filamentos más grandes que dan no solo la estructura, sino que tienen otro tipo de funciones. Cuando estos microtúbulos conforman de una porción a otra, sirven como calle para las organelas, es decir, sirven como un lugar seguro para que diferentes tipos de organelas que tienen que migrar de un lado a otro puedan ir sin que se pierdan y sin que sean atacados por algún tipo de agente externo, ¿ok? Otro tipo de funciones que tienen los microtúbulos es la división celular. Los microtúbulos dentro del... Miren, esto de aquí es una célula normal. Hacia la parte central, digamos que es la zona ecuatorial de la célula, donde todo el material genético se une para poder dividirse las células en la mitosis. Entonces, los microtúbulos dentro de la división celular se agrupan en las porciones externas, formando unos bracitos. Y esos bracitos van a jalar a la célula del centro hacia la periferia para la división celular. A eso se lo conoce como el uso mitótico. Entonces, cuando hablamos de microtúbulos, decimos que estas estructuras sirven o favorecen a la división celular, pero también son parte del axonema de cilios y flagelos. Cuando yo les hablo de axonema, hablo de la estructura propiamente digamos como que de vellosidades, ¿ya? Esas vellosidades que son parte de la superficie celular. Mira, déjame ver si lo veo aquí. Esto de aquí es una célula y hacia la porción superior, déjame coger otro, Dios mío, déjame coger otro color. Hola, ¿qué tal? Desde la porción basal hacia la superficial hay una proyección y esa proyección es conocida como cilio. Ahora, ¿qué pasa para que se forme el cilio? Necesita una estructura para que no sea una estructura aguadita. Entonces, esa estructura del cilio es lo que nosotros conocemos como microtúbulos. Un momento. Ahora sí, ¿qué estaba ya, perdón, discúlpame, me tocó venirme a otro lado. Ahora sí. Ese aumento de la superficie celular lo vamos a conocer como cilio en este caso, ¿ok? O flagelo. Cuando nosotros hablamos del axonema, hablamos de la composición de los microtúbulos. Si tú te das cuenta, para que una estructura no sea flácida y pueda tener su tipo de función, tiene que haber un tipo de
de base más sólida. Y esa base más sólida son los microtúbulos, que se agrupan como, o que se conocen como axonema. Cuando la agrupación, si te das cuenta, hay 9 grupos periféricos y 2 centrales, conforman un cilio de tipo móvil, ¿ok? Mientras que cuando son 9 periféricos y ninguno en el centro, es un cilio no móvil. Acá, mira, te das cuenta, tienes un grupo, 2 grupos, 3, 4, 5, 2. Es decir, tienes una estructura de 9 más 2. Quiere decir que estás ante un cilio móvil. ¿Ok? Mientras que en la porción de acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 principales de los microtúbulos que están compuestos por tubulina. Sirven como calle para las organelas, sirven para el uso mitótico, es decir, para la división celular, y sirven para eh, la función de la ¿ok? ¿Sí me entiendes? ¿Todo bien? Bueno, pero bueno, si no me entienden, igual me avisan nomás y repetimos. Se escucha interpretado, no me digas eso. Creo que sí se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Uy, no, no me digan eso. Yo tengo CNT. Si algo no llegan a entender, ¿qué repito? Todo de nuevo. Uy, Dios mío, es que el internet como que no anda muy bien últimamente. Solo los indios. Ya, Dios mío. No me digan eso que del internet. Vamos a tener fe que no se me va el internet. Bueno, los cilios se clasifican en 2 porciones o 2 tipos. Cilios móviles y cilios no móviles. ¿Ok? Cuando hablamos de cilios móviles, hablamos de una estructura de un axonema. Un axonema de 9 más 2. Si te das cuenta, en la zona periférica tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos son microtúbulos que conforman la estructura de un cilio, el cual va a dar origen al primer número, que es el 9. Mientras que en la porción central, mira, tienes 1, 2. Ese es el segundo número del cilio, el cual es 1 más 2. Entonces, un cilio normal, o bueno, dice cilio normal, pero un cilio móvil es un cilio que tiene una estructura de 9 más 2. 9 microtúbulos periféricos y 2 microtúbulos centrales. Ahora, cuando no hay un microtúbulo en la parte central, eso decimos que es una composición de 9 más 0. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 microtúbulos y en la porción central no hay nada. Entonces significa que esto es un microtúbulo que tiene 9, perdón, que esto es un cilio que tiene un axonema de 9 microtúbulos periféricos y 0 centrales. Es decir, estamos ante un cilio no móvil. Por lo tanto, es un tipo de cilio que tiene funciones sensoriales, es decir, que favorece a que puedas recibir información, ¿ya? Mientras que el cilio normal permite el movimiento de estructuras. Por ejemplo, dentro de la parte respiratoria, los cilios de la porción respiratoria favorecen a que el moco pueda ser expulsado, porque tienen un tipo de movimiento que se conoce como movimiento en forma de látigo o movimiento de golpe y recuperación. Movimiento en forma de látigo significa que es un movimiento que va hacia adelante y hacia atrás, que eso es lo que mostraba por aquí. Devolución, ¿no? Devolución.
Miren, vamos a las vías respiratorias. Esto de acá es el moco, esto de acá son los agentes patógenos, y esos agentes patógenos o extraños se quedan adheridos al moco, porque esa es su función, adherir el resto de estructuras. Entonces, ¿qué va a pasar con las células o con los cilios móviles? Empiezan el tipo de golpe en forma de latigazo, que van hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Hacia adelante para mover el moco en este caso, y hacia atrás para volver a su posición inicial. Eso se conoce como cilio en forma de, perdón, golpe en forma de latigazo, en forma de golpe y recuperación. Mientras que los flagelos, hay algo que no, creo que no dije, pero es que los flagelos tienen el mismo axonema a los cilios móviles. Sin embargo, los flagelos son muchísimo más largos, ¿ok? La diferencia principal entre un cilio móvil y un flagelo es que el flagelo es muchísimo más grande, ¿ok? Ahora, los flagelos, el único flagelo funcional del cuerpo humano es conocido como la cola del espermatozoide. El resto de cilios que existen, perdón, de flagelos que existen dentro de nuestro cuerpo no son completamente funcionales, ¿ok? O no tienen una función en específico. ¿Qué tipo de flagelos sí son funcionales? El de bacterias o agentes patógenos externos, que no pertenecen a nuestro cuerpo, ¿ok? Los únicos o el único flagelo funcional dentro del cuerpo humano es la cola del espermatozoide, ¿ok? Que tiene un golpe, o perdón, que tiene un movimiento ondulatorio, lo cual favorece a la propulsión de este. Miren, movimiento flagelar. Mm, Qué mierda. Y en una de esas, no sé si tú agarras el mixto, pero antes de llegar como que a la parte de la cocina, te dicen como que agáchate, que no sé qué, no sé qué. creo que se te prendió el micrófono. Salió por una de estas cosas negras que estaban por ahí. Por si acaso te voy a silenciar. Mi pierna y el pantalón. Por si acaso lo silencio para que no diga algo que la comprometa. Pero bueno, ojo con el micrófono, chicos, que ya me ha tocado algunas cosas que enterarme. Bueno, los chismes, pero igual hay que tener cuidado. Miren, si se dan cuenta, tienen forma de ondas o forma ondulatoria, como que genera olas, ¿ok? Ese es el movimiento flagelar, ¿ok? Un movimiento que va hacia los lados y que es un movimiento circulatorio, ¿ok? Ahora, échate en la cocina, qué tira. El tipo de golpe o el tipo de movimiento ciliar es de golpe de recuperación o en forma de latigazo. Esa es la diferencia principal. El tipo de movimiento y el tipo de movimiento y el tipo de largo. Los flagelos son muchísimo más largos que los cilios. ¿Ok? Eso es lo principal. Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Alguna duda? ¿El bolón qué? Lo- ¿Sí, todo bien? ¿Duda? ¿Consulta? Todo bien, perfecto. Entonces, continuamos. Continuamos. Ahora vamos con membrana basal y después de eso vamos con los tipos de transporte celular. Y ya con eso terminamos. Nos falta relativamente poco. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la membrana plasmática, hablamos de una doble capa lipídica, es decir, que tiene dos polaridades. ¿Ok? Una de las características de estas polaridades es que tiene una cara hidrofóbica y una cara hidrofílica, es decir, una cara que repele el agua y otra cara que permite o que tiene afinidad con el agua. Ese tipo, uy, ese tipo de caras es importante por el tipo de composición. Cuando hablamos de la membrana plasmática, cerca del 2% de la membrana plasmática son proteínas, mientras que el 98% de la membrana son lípidos, ¿ok? Sin embargo, hay algo que tienen que saber. La membrana plasmática, uy, ese 98% de lípidos corresponde al 50% del peso total. ¿Ok?
Es decir, la mitad del peso de la membrana plasmática es dado por el 98% de su composición, que son lípidos, mientras que el otro 50% de la composición de la membrana plasmática son proteínas, que corresponden al 2% de la membrana plasmática. Sin embargo, corresponde ese 2% de la membrana plasmática al 50% de su peso. ¿Ok? Esto es algo que se suelen confundir bastante, pero la membrana plasmática está conformada 98% por lípidos y 2% por proteínas. Sin embargo, cuando hablamos del peso de la membrana plasmática, 50% es dado por los lípidos y 50% es dado por las proteínas. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo muy en claro, porque no solo les sirve para el pre, sino también para primero. So, ojo con eso. Otra cosa importante es que cuando hablamos de los lípidos los clasificamos en tres porciones: fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. ¿Ok? Cada uno de estos tiene una composición equivalente a la membrana, a la membrana. Tenemos fosfolípidos en un 75%, 20% de colesterol, 5% de glucolípidos. ¿Ok? Los fosfolípidos principalmente son los que organizan la bicapa lipídica, que son hidrofóbicas, o sea, las porciones externas, las cabezas, porque recuerden que la membrana basal tiene la presencia de las cabezas y de las colas. Las cabezas son hidrofóbicas y las colas son hidrofílicas. Una de las características de las proteínas es que este 2% de proteínas corresponde o se distribuye dentro de, ¿cómo se dice? Dentro de la membrana en canales y en proteínas, o sea, en dos tipos de proteínas, que son proteínas superficiales, que son proteínas que son conocidas como receptores, y proteínas transmembrana, es decir, que abarcan toda la membrana, que son puestos a partir de canales, es decir, son puntos de intercomunicación para el paso de moléculas. Por ejemplo, canales de sodio, canales de potasio, que permiten el ingreso y salida de electrolitos. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de los fosfolípidos, hay algo que es súper importante, y es que las proteínas son las principales que dan la dureza a la membrana. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de fosfolípidos, ya los mencioné. Glucolípidos. Los glucolípidos son uno de los más importantes para la protección del cuerpo, porque los glucolípidos tienen o ayudan a formar el glucocálix. El glucocálix es como el guardián de tu cuerpo. Son proyecciones de la membrana basal, los cuales permiten o favorecen a que esta membrana basal tenga un reconocimiento. Este glucocálix es parte de la conformación de la protección del cuerpo, ya que es el encargado de poder aceptar o rechazar tejidos externos. Es decir, este es el encargado a que un tipo de operación tenga un tejido, ingresa a tu cuerpo y ver si es aprobado o no. ¿Ok? Por muy compatible que sean factores como la sangre, el tipo de tejido, etcétera, si el glucocálix no lo acepta, el órgano va a ser completamente desechado. Entonces, algo importante es que el glucocálix principalmente está conformado por glucolípidos, ¿ok? Y esto es importante porque es parte de la protección de nuestro cuerpo. Sorry, se me salió, ya estoy de vuelta. No, 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 sigo vivo. Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. Dios mío. No, no, sigo bien. Sigo bien, sigo bien. Dios mío. Qué estrés. Perdón, sorry. Bueno, como les mencionaba, las proteínas, por otro lado, tenemos las proteínas.
estructurales y periféricas. Las periféricas son las receptoras, las que permiten el paso de segundos mensajeros y la activación de diferentes tipos de estructuras. Mientras que cuando hablamos de las proteínas estructurales o transmembrana, son proteínas que permiten la intercomunicación de la membrana basal desde una porción externa a una porción interna. Es decir, son el tipo de proteínas que permiten eso, una comunicación entre el medio extracelular y el medio intracelular. Porque algo importante es que el cuerpo tiene tres cavidades principales, ¿ok? La cavidad intracelular, que es básicamente el lugar dentro de la célula, la cavidad intersticial, que es el espacio que existe entre célula y célula, y el espacio extracelular, o también conocido como intravascular, que es el lugar por donde va a circular parte de la sangre e incluso el tejido linfático, ¿ok? Entonces, es importante por el tipo de traspaso entre un tipo de medio a otro, ¿ok? Diferentes tipos de proteínas estructurales, como proteínas ligadas a electrolitos o proteínas que permiten el paso de agua. Hay diferentes tipos de proteínas que los vamos a mencionar dentro dentro de los pases o dentro de los tipos de medios de transporte del cuerpo, que son dos, difusión activa y difusión pasiva. ¿Ok? Eh, sí, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que no sé, creo que se me pasa algo. Ah, ya, el colesterol. Esto también es importante, también menciona su libro. Cuando hablamos del colesterol, básicamente la presencia de colesterol son los encargados de saber qué tan líquida es tu membrana. Mientras menos colesterol tengas, la membrana va a ser menos líquida y va a ser menos permeable, es decir, va a permitir que las estructuras o las cosas externas puedan traspasar la membrana celular de manera sencilla. Mientras más tipo de colesterol tengas dentro de la membrana, va a ser más rígida y va a ser más difícil diferentes tipos de pases entre diferentes tipos de moléculas para lo que serían las difusiones simples, la difusión simple. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo no les quedó claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar sobre, bueno, los locales que ya les mencioné, son proyecciones propiamente de la membrana que se encargan principalmente de la protección del cuerpo, son como el guardián de tu cuerpo. Esto de aquí principalmente detecta invasores, o sea, agentes patógenos, agentes externos que quieran llegar a dañar a tu cuerpo o incluso diferentes tipos de células. Es la que, como, ¿cómo lo pondría? Es básicamente eso. Literalmente es el guardián que determina que una célula es de tu cuerpo, no es de tu cuerpo, o que la célula debería estar ahí o no debería estar ahí. Si no debería estar ahí, entonces empieza a generar diferentes factores que van a favorecer a que esa célula sea atacada por tu cuerpo. Y ese tipo de ataque celular hace que la célula se muera o el organismo, ¿ok? Básicamente se encarga propiamente de la protección. Una de las características principales del glucocálix es que poseen una fijación a partir de CAM, células de adhesión molecular. Esas células de adhesión molecular son proteínas que fijan el glucocálix propiamente a la superficie, ¿ok? Es decir, que los mantiene pegados o fijos para que puedan cumplir completamente todo su papel. En este caso, para que pueda continuar con la función de poder proteger a tu cuerpo, ¿sí?
Hemos vuelto. ¿Me escuchan bien? Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Sí, sí se escucha bien.